En el cruce entre las humanidades digitales y las humanidades espaciales surge una herramienta que podría revolucionar la forma en que analizamos los textos, el geoparsing. El geoparsing tiene aplicaciones que abarcan múltiples disciplinas y áreas de investigación. Por ejemplo, en la historia permite mapear eventos y procesos históricos a partir de documentos. En la literatura ayuda a visualizar los escenarios descritos en novelas y relatos. También se utiliza en periodismo para analizar noticias y localizar eventos en tiempo real, o en arqueología para reconstruir paisajes históricos mencionados en textos del pasado. Podríamos definirlo como una herramienta que ayuda a identificar, quitar ambigüedad y geocodificar los topónimos mencionados en un texto de forma automatizada. Su aplicación a documentos históricos posibilita la transformación de narrativas lineales a datos espaciales, aptos para visualizarlos y analizarlos dentro de sistemas de información geográfica. Sin embargo, los lenguajes y formas de escritura de siglos anteriores, así como los cambios toponímicos y las ambigüedades propias de las fuentes, obligan a complementar esta automatización con una revisión y validación manual. Por esa razón, en este trabajo proponemos un proceso de geoparsing que llamaremos híbrido, ya que combina la extracción automática de topónimos con una posterior curación manual apoyada en la lectura contextual y el uso de cartografía histórica. Este proceso no solo pretende mejorar la precisión en la reconstrucción geohistórica de los documentos, sino que también abre la puerta al uso y construcción de sistemas de información geográfica históricos y cartografías interactivas. Entre algunos ejemplos de plataformas en línea que permiten armar proyectos de geoparsing, tenemos el Edinburgh GeoParser, una herramienta que procesa textos históricos y literarios para mapear referencias geográficas. Otro ejemplo es Pelagios Network, que vincula datos históricos y geográficos de fuentes antiguas, creando conexiones entre textos y mapas. También está el proyecto Recojito, una plataforma colaborativa que permite anotar y mapear lugares mencionados en textos históricos. En este tutorial utilizaremos como ejemplo los diarios de Benayah J. Antrim, escritos en 1849 y conservados en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Estos cuadernos de viaje constituyen una fuente primaria fundamental para el análisis geohistórico, ya que permiten identificar rutas, reconstruir espacios sociales y observar cómo han cambiado los topónimos en el contexto de la fiebre del oro. La colección incluye 3 volúmenes manuscritos y 2 cuadernos de bocetos, en los que Antrim registró su travesía desde Filadelfia hasta San Luis Potosí y su posterior tránsito hacia los puertos del Pacífico. Estos documentos combinan narraciones cronológicas con observaciones culturales, descripciones de paisajes y más de 500 dibujos en tinta y lápiz, que dotan al material de un valor documental y visual único. Hay que resaltar que J. Antrim fue un viajero estadounidense que, en 1849 y junto con una cuarentena de acompañantes, atravesó el territorio mexicano en plena fiebre del oro. Cada volumen de sus diarios presenta particularidades. El primero ofrece una narración sistemática de la vida cotidiana durante el viaje. El segundo describe con mayor riqueza el recorrido por México, con énfasis en paisajes, costumbres y escenas culturales, mientras que el tercero condensa las experiencias anteriores en forma de apuntes y panoramas, destacando por su claridad y síntesis. Precisamente el volumen 3 fue el que elegimos como base de nuestro análisis, ya que su formato más limpio y ordenado facilita la identificación automática de los topónimos, aunque presenta la limitación de cubrir únicamente el trayecto hasta San Luis Potosí. En resumen, este ejercicio nos permite reconstruir un itinerario que también nos revela cómo se producía el espacio social de la época a partir de flujos, prácticas y cuestiones políticas. Este corredor que atravesó el viajero funcionaba como una bisagra entre el comercio del Golfo y los centros mineros, de ahí que Antrim iniciara su trayecto terrestre en este nodo logístico, ya probado para el movimiento de personas y mercancías.
aun cuando en la época se tenía cierta reticencia hacia los extranjeros estadounidenses por algunos pueblos mexicanos, derivado de la reciente invasión norteamericana. Este documento ayuda a sostener lo que ya se ha escrito en torno al puerto de Tampico en el siglo XIX. Por ejemplo, que la presencia extranjera era visible y estratégica por sus vínculos comerciales y rutas terrestres hacia el interior, lo que ayuda a explicar su elección de este puerto como puerta de entrada. El interés de esta fuente radica en su potencial para ser procesada mediante una metodología de carácter híbrido, que combina el geoparsing con una posterior curación y validación manual, pues contiene abundantes referencias a localidades, ríos, caminos y elementos geográficos que pueden vincularse con cartografía histórica. Convertidos en objetos digitales, estos diarios posibilitan la extracción sistemática de los lugares mencionados, la construcción de SIG históricos y la generación de mapas interactivos que reconstruyen el recorrido de Antrim por México rumbo a California. Además, ofrecen un insumo valioso para el análisis geohistórico, permitiendo identificar cambios y permanencias toponímicas, reconstrucción e influencia de caminos históricos, así como la transformación de la jerarquía urbana y de los pueblos que el viajero registró en su travesía. Acompáñanos en este videotutorial donde aprenderás a transformar un material histórico en datos geoespaciales listos para el análisis. Usaremos herramientas de código abierto como Spacy, Geopy y Pandas para identificar y geocodificar automáticamente los topónimos de un volumen de los diarios de viaje de J. Antrim. Además, complementaremos este proceso con una revisión manual que incluye lectura contextual y georreferenciación con cartografía histórica de la época. A continuación, te presentamos de manera puntual los pasos que seguimos para llevar a cabo todo el procedimiento. Posterior a ello, nos encargaremos de ir explicando a detalle paso por paso. Primer paso: preparación del corpus y del entorno digital. Segundo paso: extracción automática de topónimos. Tercer paso: curación manual y validación histórica. Cuarto paso: integración y enriquecimiento de datos. Quinto paso: visualización y análisis espacial a través de la construcción de un SIG histórico. Primer paso: preparación del corpus y del entorno digital. Uno de los puntos importantes fue que el volumen 3 ya contaba con una versión en texto plano, .txt, disponible en el repositorio de la Biblioteca del Congreso. Esto nos evitó realizar un proceso de reconocimiento óptico de caracteres, OCR, ahorrando tiempo y asegurando mayor calidad del texto para el análisis automatizado. Antes de comenzar el procesamiento, realizamos una revisión manual de control de calidad comparando fragmentos del texto con las imágenes originales. Esto permitió corregir errores menores, reorganizar el contenido y marcar términos relevantes. Al final, generamos un archivo limpio listo para integrarse en las herramientas de análisis automatizado y facilitar la identificación precisa de topónimos y rutas. Para preparar nuestro entorno digital, primero instalaremos Python, que es un lenguaje de programación gratuito y de código abierto. Lo podemos descargar desde la siguiente dirección. Una vez abierta la página, damos clic en Descargas. Elegimos la última versión, descargamos y ejecutamos. Después descargaremos Visual Studio Code, un editor también gratuito que nos servirá para escribir y ejecutar el código de forma ordenada. Con la misma ruta de instalación accedemos a este enlace, descargamos y ejecutamos. Con parte del entorno listo, instalaremos las bibliotecas que usaremos en el proyecto. Para ello, haremos uso del símbolo de sistema. A continuación, te mostramos paso a paso. A. Presiona la tecla Win, escribe CMD y da clic en Enter. En la ventana, escribe lo siguiente: Python, espacio,
versión. Esto te traerá como resultado la versión de Python que hayas instalado previamente. Si no salen resultados, vuelve al paso en donde lo descargas y lo instalas. C. Instalar las bibliotecas SpaCy, la cual nos ayuda a procesar el lenguaje y reconocer los topónimos. GeoPy, para geocodificar automáticamente esos lugares con coordenadas geográficas. Y Pandas, para organizar y analizar la información en tablas. D. Para descargar el modelo de SpaCy en español, escribimos Python, espacio, -m, SpaCy, download, espacio, es, core-news, sm. Además, también se recomienda descargar Python, espacio, -m, espacio, SpaCy, espacio, download, espacio, es, core, news, md, para evitar cualquier error. F. Para instalar GeoPy, escribimos Python, espacio, -m, espacio, pip, espacio, install, espacio, spaCy, espacio, GeoPy, espacio, pandas. G. Para el caso de pandas, escribimos Python, espacio, -m, espacio, pip, espacio, install, espacio, spaCy, espacio, GeoPy, espacio, pandas. También para trabajar la tabla XLS instalaremos Python, espacio, -m, espacio, pip, espacio, install, espacio, open, pixl. Por último, instalaremos Python, espacio, -m, espacio, pip, espacio, install, espacio, rapidfuzz, espacio, que hará corrección borrosa opcional para arreglar OCR defectuoso. Siguiente paso: extracción automática de topónimos. Una vez instaladas las bibliotecas, crearemos una carpeta en nuestro equipo de cómputo, de preferencia en el área de mis documentos. En este caso, la carpeta se llamará diario-antrim. Recuerda no usar espacios ni caracteres especiales al nombrar tu carpeta. En esta carpeta guardaremos el corpus textual previamente trabajado en formato txt, el cual lleva por título volumen-3. Posteriormente, prepararemos un script que automatizará diversas tareas del proceso. El código, junto con una explicación detallada de cada función, estará disponible para descarga a través de un enlace en la descripción de este video. El script lo copiaremos y pegaremos en una nueva fila de texto en el programa de Visual Studio Code. Guardaremos el archivo en extensión .py con el nombre antrim-geoparsing en la carpeta previamente creada. Una vez que ya tenemos en una misma carpeta nuestro corpus textual y nuestro script en formato .py, lo ejecutaremos en el símbolo de sistema. Para ejecutarlo colocaremos el siguiente comando, el cual está compuesto por la ruta de acceso en donde está nuestra carpeta y a su vez el archivo en .py. Y veremos de inmediato cómo se ejecuta y nos muestra los resultados.
El símbolo de sistema nos indicará que en la carpeta diario-antrim se ha creado un archivo XLS, es decir, una tabla de Excel con los resultados. Vamos a la carpeta correspondiente y revisamos nuestros resultados. Tercer paso: curación manual y validación histórica. Para asegurar la calidad del geoparseo, la tabla que genera el script no se acepta tal cual, se somete a una revisión manual que combina la lectura contextual del corpus y la validación cartográfica. Las herramientas automáticas son muy útiles para acelerar la detección de topónimos, pero en textos históricos suelen fallar por dos razones. Faltan diccionarios geográficos locales de ese periodo y, cuando geocodifican, a menudo devuelven coordenadas genéricas. Por ejemplo, el centro de una ciudad o de un estado, que no representan realmente el sitio del evento. A esto se suman los errores del OCR, que distorsionan nombres propios y ocultan entidades lineales o compuestas. Por eso, lo primero consiste en releer el diario con atención, corrigiendo variantes y marcas de OCR, y reinterpretando cada mención en su contexto narrativo, distinguiendo si se trata de un poblado, un paraje, un curso de agua, una sierra o un puerto, y registrar nombres históricos en desuso que el algoritmo no captó. Con esa lectura afinada, la tabla se integra en un SIG y se visualiza sobre capas base actuales y cartografía histórica georreferenciada. La superposición de mapas, preferentemente contemporáneos al viaje, permite contrastar lo que el texto describe con lo que los mapas muestran, y, cuando el punto automático es ambiguo o genérico, ajustar su ubicación a un lugar verificable del paisaje. Una confluencia, un puerto preciso, una hacienda, un recodo de río o un paso de sierra. Este cruce evita anacronismos toponímicos, confirma jerarquías espaciales y recupera topónimos hoy en desuso que son relevantes para estudios de memoria, etnohistoria o historia regional. Un ejemplo ilustra el procedimiento. En el volumen 3 de los diarios de Antrim aparece la nota Near Junction of Rivers Pánuco and Tamuín. El proceso automático no localizó estos ríos, son entidades lineales y, además, los errores del OCR confundieron los nombres. La lectura contextual permitió entender la mención como una ubicación relativa, la unión de dos ríos, y la cartografía histórica georreferenciada nos llevó ese referente relativo a una posición absoluta, el punto exacto de la confluencia entre el Pánuco y el Tamuín. El resultado es un ajuste informado que sustituye un centroide arbitrario por un punto históricamente plausible. Cada corrección debe quedar documentada en la propia tabla para mantener trazabilidad. Tras la validación, conviene añadir campos como tipo de lugar, método de validación empleado, nivel de confianza, fuente cartográfica utilizada y una nota breve de contexto que explica el criterio del ajuste. Con estos pasos, la tabla deja de ser un listado preliminar y se convierte en un insumo curado, coherente con el relato histórico y espacialmente sólido para el análisis y visualización. Cuarto paso: integración y enriquecimiento de datos. Después de la validación, se construye una base de datos consolidada en formato XLS o CSV, con topónimos corregidos, coordenadas validadas, descripciones y notas históricas, además de que se puede agregar a los metadatos una columna que indique los cambios toponímicos. Quinto paso: visualización y análisis espacial a través de la construcción de un SIG histórico. En este nivel de procedimiento se importa la base validada en un sistema de información geográfica para representar los puntos georreferenciados y reconstruir el itinerario seguido por Antrim.
En conjunto, las descripciones de Antrim sobre su paso en Tampico y su trayecto hacia San Luis Potosí nos revelan una fotografía de los modos de vida en espacios rurales y urbanos de la época. La plaza, el mercado y la aduana funcionaban como espacios de encuentro, intercambio y control. Las plazas concentraban mercancías y precios cotidianos. El almacén de plata y la vivienda del cónsul estadounidense en Tampico mostraban hasta qué punto las redes transnacionales estaban imbricadas en la vida local, mientras que la aduana regulaba y encarecía los bienes que circulaban. En ese mismo tejido se dejan ver otras tensiones y desigualdades de la época. El prefecto firmaba pasaportes, pero al mismo tiempo el diario insinúa prácticas de soborno y una relación ambigua con viajeros estadounidenses en un ambiente marcado por la posguerra. En San Luis Potosí, los desfiles militares, la fortificación del Palacio de Gobierno y la vigilancia de templos y edificios públicos señalan un orden político tenso que se materializaba en el espacio. Incluso la resistencia que tuvo por parte de la población local para poder hacer sus dibujos nos recuerda que el espacio nunca es neutral. Está atravesado por miradas y poderes que disputan su representación. El diario también documenta modos de vida, viviendas de bambú y palma, lagunas, bordes de agua y vegetación tropical. Todo ello configura un paisaje habitado cuya materialidad influye en los usos sociales de los territorios. A la par, la propia percepción del viajero se transforma al aprender y apropiarse de costumbres, lenguas y vestimentas, recordándonos que las relaciones sociales pueden moldear e influir en la lectura del espacio. La toponimia, por su parte, es una práctica social. La permanencia de Villa de Valles frente a la denominación oficial Ciudad Valles muestra resistencias y usos locales que conviven con la norma administrativa. Mapear estos nombres es en realidad mapear memorias y pertenencias. En suma, el geoparsing nos brinda una estructura para identificar redes, nodos y jerarquías, pero su potencia real aparece cuando se articula con la lectura contextual y la cartografía histórica. De este modo, pasamos de puntos genéricos a lugares socialmente construidos y situados, evitando anacronismos y haciendo visible cómo se organizaba la vida en puertos, plazas, mercados, rutas y fronteras del México decimonónico. Este ejercicio muestra cómo las humanidades digitales podrían ampliar nuestra comprensión del pasado, con un enfoque híbrido, automatización acompañada de validación manual. Es posible transformar un texto en datos espaciales preparados para análisis más detallados. Gobierno de México.